El tema a tratar en este video corresponde a la primera parte del proceso de análisis de una armadura para determinar los esfuerzos que están siendo sometidos sus elementos constitutivos. Primero debemos validar las condiciones planteadas para nuestro problema. En este caso se trata de una armadura de 5 nodos con estas dimensiones. Los nodos están identificados con literales minúsculas y estará sometida a 2 cargas verticales, en el nodo B una de 3 toneladas y en el nodo C una de 5 toneladas. Además, una carga con inclinación de 70 grados en el nodo D. Esta carga debemos descomponerla en sus elementos horizontal y vertical. Para ello, utilizaremos las funciones del ángulo, la función coseno para obtener el componente horizontal y la función seno para obtener el componente vertical, multiplicando por ello el valor de la fuerza por dichas funciones. En el caso del componente horizontal, si multiplicamos 4 por el coseno de 70 grados, nos va a dar 1.37. Y si multiplicamos 4 por el seno de 70 grados, nos va a dar 3.76, que son los valores para los componentes horizontal y vertical respectivamente. Esos componentes los llevamos a su sitio de aplicación, como se muestra en la figura, y eso nos permite omitir ya esta carga de 4 toneladas con 70 grados, toda vez que le hemos sustituido por sus componentes ortogonales. El siguiente paso es validar las dimensiones, la geometría del interior de nuestra armadura para calcular los ángulos correspondientes que utilizaremos para poder descomponer en los siguientes pasos los elementos oblicuos. Para esta geometría podemos hacer uso de líneas auxiliares, como se muestra aquí. Estas líneas auxiliares nos permiten identificar 2 triángulos iguales, aquí, y 3 triángulos también iguales en este lado, con diferente posición. Los ángulos que vamos a calcular sería en este caso este, que está aquí, que vamos a denominar alfa, y este, que está del otro lado, que sería el ángulo beta, y que se repiten en estas otras posiciones dentro de la armadura. Para ello vamos a utilizar funciones trigonométricas, como son tangente. La función tangente del ángulo alfa consistirá en dividir la longitud del cateto opuesto, que en este caso sería esta barra, y el cateto adyacente, que sería esta barra de acá. Esto es, dividiríamos 225 entre 250 y nos daría el valor de 0.90. Este es el valor de la función tangente. A este valor le aplicamos inversa, su valor inverso, mediante una calculadora, y obtenemos el ángulo alfa, que es de 41.99 grados. También mediante la calculadora podemos determinar la función seno de alfa, que sería 0.6690, y coseno de alfa 0.7433. Para el ángulo beta, el cateto opuesto es 2.25 y el cateto adyacente es 1.25. Si hacemos la división correspondiente, nos va a dar un valor de 1.80 para su función tangente. Una vez más, aplicamos la inversa y obtenemos que beta vale 60.95 grados, que la función seno correspondiente es 0.8742 y la función coseno es 0.4856. Estos valores los vamos a llevar a la tabla que tenemos para controlar precisamente los resultados y poderlos consultar rápidamente cuando los requiramos, como se muestra aquí. El siguiente paso es determinar las reacciones externas debidas a las cargas en esta armadura. Como mencionamos, en el nodo A tenemos un apoyo articulado simple, el cual nos va a permitir identificar 2 posibles reacciones, una horizontal y una vertical.
y en el nodo E tenemos un apoyo articulado con rodamiento, y por lo tanto solo tendríamos una reacción vertical, como se muestra en esta figura. Para poder determinar el valor de estas reacciones externas, podemos utilizar las tres ecuaciones para el equilibrio, que son suma de momentos, suma de fuerzas verticales y suma de fuerzas horizontales. Si vemos la suma de momentos, podemos establecer primero una suma de momentos en el nodo A. Si analizamos los elementos que participan externamente en esta armadura, vemos que en el nodo A, estos tres elementos, esta carga de 3 toneladas, estas dos reacciones, no van a producir giro, porque si vemos concurren al nodo A y por lo tanto su brazo de palanca es 0. En el caso de esta carga de 5 toneladas, va a girar a partir de este punto con las manecillas de reloj, lo cual nos representa un giro negativo. Este componente vertical, si lo trasladamos hasta la parte de abajo y evaluamos su giro, también vemos que gira con las manecillas de reloj en sentido horario, y eso es un giro también negativo. En el caso de este componente, lo debemos llevar hacia la izquierda hasta este punto, y aquí evaluamos el giro, y veríamos que el giro que te produciría ese componente sería contra las manecillas de reloj, sería un giro positivo. Y esta reacción vertical giraría también contra las manecillas de reloj, sería un giro positivo. Todo esto lo vamos a plasmar en esta ecuación. Vamos a poner primero el signo del giro, que en este caso para esta carga de 5 toneladas es negativo. Abrimos paréntesis y en el interior colocamos la fuerza y la distancia involucradas con valores absolutos. Multiplicaríamos 5 por 2.5 y cerramos paréntesis. Este componente de 376, como lo mencionamos, es un giro negativo y quedaría menos, entre paréntesis, 376 por 375. 375 es el brazo de palanca que se logra al sumar estas dos distancias. Luego, el componente horizontal tendría un brazo de palanca de 225, que es la altura de la armadura, y su giro es positivo, quedaría entonces más, entre paréntesis, 1.37 por 2.25. Y finalmente, en esta ecuación, tendríamos el giro positivo de esta reacción, y su brazo de palanca son 5 metros que se tienen desde aquí hasta acá. Y quedaría entonces más RY por 5. Todo esto lo igualamos a 0, para que se mantenga en equilibrio. Si desarrollamos estas operaciones, vemos que 5 por 2.5 con negativo nos queda menos 12.5. 376 por 375 también negativo sería menos 14.10. 1.37 por 2.25 quedaría 3.08 positivo. Y RY, que no la conocemos, por 5 también tendría un giro positivo, sigue igualado a 0. Si hacemos esta sumatoria, nos queda 23.52 negativo, pasaría al otro miembro de la expresión y quedaría ya fácil para presentarlo de esta manera. RY es igual a 23.52 entre 5, que era el brazo de palanca de esa reacción. Esta división de 23.52 entre 5 nos dice que es 4.70 el resultado, que corresponde al valor de la reacción vertical en el nodo E, RY. A continuación, utilizaremos otra de las expresiones, que sería la suma de fuerzas verticales, y vemos que todos los elementos verticales en este dibujo son la carga de 3 toneladas, este componente de 376 toneladas, esta carga de 5 toneladas, los tres van hacia la parte inferior, serían negativas, y estas dos reacciones, RAY y RY, que irían hacia arriba y serían positivas. La suma de fuerzas verticales es entonces una suma algebraica, quedaría de esta manera: menos 3, menos 3.76, que es el componente, menos 5, que es otra carga, más 470, que es la reacción vertical que acabamos de calcular, más RY, que no la conocemos, y todo lo igualamos a 0. Hacemos esta sumatoria y nos queda menos 7.06 más RY igual a 0. Podemos despejar RY y quedaría RY, que vale 7.06. Finalmente, la suma de fuerzas horizontales, vemos que solo tenemos dos elementos, este componente de 1.37 y esta reacción en el nodo A. Las igualamos a 0 y quedaría
RAX menos 1.37 igual a 0, podemos despejar RAX y nos queda un valor de 1.37. Estos tres resultados de las reacciones los debemos llevar a la tabla para llevar un control adecuado de nuestros resultados. Quedaría de esta manera. Con esto concluimos la primera parte del proceso para analizar una armadura. A partir de este punto podemos optar por el método de secciones o por el método de nodos sucesivos o inclusive un método que combine ambos, un método mixto, lo cual se va a ver en los siguientes videos.